Muy buenas tardes. Estamos el día de hoy acompañados por Jean Paul Benavente, uno de los candidatos para el gobierno regional del Cusco. Estamos aquí para conversar un poco sobre los 7 compromisos para transformar las políticas culturales a nivel local y regional. Estos 7 compromisos han sido elaborados a partir de la información sistematizada en la primera versión de la Agenda de Incidencia Compartida. Así que te damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Jean Paul. Muchas gracias, Aleida. Un saludo a la población para hablar un tema tan importante como es la cultura, elemento transversal en el desarrollo de los pueblos. Muy bien. Comenzando, considerando la cultura como un eje de desarrollo para una sociedad y para una comunidad, ¿qué tan importante es la cultura en el plan de gobierno que tú propones en caso de llegar a la gobernatura? Es la base de la identidad. Nosotros empezamos nuestro plan de gobierno con una propuesta, que somos una región, un territorio andino-amazónico. Y en base a esa integración andino-amazónico, en base a esa dignidad, a esa identidad cultural que tenemos los cusqueños, queremos impulsar el desarrollo. ¿Cómo se relacionan o cómo se enlazan las propuestas del sector, del ámbito cultural, en tu propuesta, con los otros sectores como salud, educación, justicia? Como les decía al inicio, este es un tema transversal. Por ejemplo, en el tema productivo, el sector agrario, necesitamos ver elementos sobre la seguridad y soberanía alimentaria. De allí la tecnología ancestral, la cultura viva en cuanto al uso, manejo del territorio, de la producción, de la cédula productiva. Es pues una herencia cultural que hoy por hoy permite incluso hacer una lucha frontal contra el cambio climático, permite generar y aprovechar toda esa biodiversidad que tenemos. Lo propio en salud, en educación, en el tema de educación, la interculturalidad, la comunicación que hay entre los pueblos con distintos idiomas, dialectos. Hemos estado en San Pantuari, por ejemplo, una comunidad machiguenga, ahí en Quimbiri, y hablamos esta necesidad de hacer un proceso intercultural y lo propio en comunidades andinas, nativas que tenemos en las provincias altas o en la nación Quero, en Paucartambo, que requiere de una atención mucho más de una propuesta intercultural. Y en el tema de salud, ese tratamiento también que se hace para conversar con las madres gestantes, para hacer una atención de salud en base a esa tradición milenaria que tienen los pueblos y la familia andina amazónica, y que permitirá pues de todas maneras revalorar esta cultura e impulsarla en mérito a todos los procesos de desarrollo que tenemos actualmente. Como bien tú mencionas, tanto la interculturalidad como el reconocimiento y la recuperación de los saberes tradicionales de nuestros pueblos es un factor muy importante para realmente considerar que estamos ejerciendo una política intercultural, ¿no? Ahora, ¿qué mecanismos o qué políticas culturales específicas tú te comprometes a crear o a reforzar? Reforzar el tema de las industrias culturales, por ejemplo, ese es un tema fundamental. La artesanía es un elemento que ha venido creciendo en los últimos años porque sobre todo las mujeres han empezado a trabajar bastante en el tema de artesanía textil, artesanía cerámica, en distintas ramas de actividad allí, que permitirá hacer actividades de manera concreta, pero también recuperando otros elementos como el folclore, el arte, la poesía, la literatura. Hace poco estuve en Espinar y un joven se acerca trayéndome un libro con poesía. Es como una expresión de su cultura viva que tiene, de esta región cana. Así es como estamos trabajando. Claro que estas políticas de industrias culturales hay que implementarlas, impulsarlas. Sabemos que hay un viceministerio también relacionado con este tema, sí, pero que tiene que ser este ente rector tiene que descentralizar este tipo de funciones y competencias para que el gobierno regional de manera articulada pueda trabajar y recuperar nuestro patrimonio vivo. Ese es el principal enfoque que tenemos
en nuestro modelo de desarrollo. Si hay algo, si hay un tema que también se está tratando mucho es no solamente fijar la mirada en cultura con respecto a lo patrimonial o al patrimonio material, sino también darle una verdadera importancia y vitalidad a lo que son las manifestaciones de cultura viva comunitaria, al patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Y en ese sentido también mi pregunta iba, ¿qué mecanismos de participación ciudadana propones para lograr, ¿no?, esta verdadera comunicación con los verdaderos actores de lo que viene a ser nuestra cultura? Como gobierno regional, primero hay un tema institucional, político, fuerte que también tenemos que conversarlo en este aspecto cultural. Lo político es que hay un reclamo de la ciudadanía cusqueña de que tenemos que hacer un esquema más descentralizador del Ministerio de Cultura. Y para eso nosotros hemos propuesto un Consejo Regional de Cultura, donde se definan las políticas culturales regionales, conjuntamente con distintos sectores del arte, de la música, de la pintura y de otras manifestaciones culturales vivas que tenemos acá, para que con ellos, nuevamente reitero, de manera participativa, generar esa política cultural, definir quién debería de dirigir nuestra Dirección Desconcentrada de Cultura, definir qué presupuestos tenemos que asignar a nivel regional para impulsar y fortalecer la cultura en nuestra región. ¿Estaríamos hablando solo de una interrelación con otros estamentos del Estado como Ministerio, Dirección Desconcentrada de Cultura? ¿Y qué nos diría sobre las organizaciones civiles, ¿no? No, eso pasa por hacer una participación de las organizaciones civiles y dentro de ello un esquema de gestión cultural conjuntamente con las instancias públicas. Sabemos que la ley de gobiernos locales, la ley orgánica de municipalidades, nos permite en el artículo 82 hablar sobre el tema de la cultura. El gobierno regional tiene también funciones y competencias compartidas y obviamente el Ministerio de Cultura del gobierno central, así con distintas instituciones, universidades y otros estamentos de la sociedad que tenemos que trabajar el tema cultural, organizaciones civiles, de artesanos, asociaciones culturales. Así es, Entonces, culturales. podríamos decir que de llegar al gobierno regional, usted propondría un mecanismo específico de comunicación entre la sociedad civil organizada, los distintos estamentos del gobierno y el gobierno regional del Cusco. Es que ese es nuestro modelo de gobierno que estamos planteando hoy. Las agencias de desarrollo cultural, las agencias de desarrollo para la salud, las agencias de desarrollo para la agricultura. En este caso específico, nuestra agencia de desarrollo cultural estará compuesto por estas distintas instancias, representaciones de la sociedad, las instituciones públicas y personalidades también importantes. Tenemos tantos hombres y mujeres que tienen ya una revaloración sobre nuestra cultura y que ya son de mutuo propio una institución, cada una de estas personas que representan la cultura de nuestra región. Por supuesto. Mi padre fue uno de ellos, músico, charanguista, y que obviamente yo lo veía siempre muy comprometido con la cultura y ello lo llevo en la sangre también, ¿no? Por supuesto. Y justamente con respecto a estos artistas que representan, que llevan en alto nuestro nombre y que, digamos, son quienes personifican el arte, la cultura en nuestra ciudad, si hay algo que nosotros hemos visto como la POC es que justamente estos estamentos organizados de la sociedad civil no sienten que no se sienten representados por el gobierno, no sienten que haya una verdadera articulación entre esta sociedad civil y los estamentos del Estado, ¿no? ¿De qué manera específica nosotros podemos mejorar esta articulación? ¿O su plan de gobierno de qué manera propone mejorar esta articulación? La política pública a favor de la cultura que vamos a tener en base a estos espacios, estas agencias de desarrollo cultural, permitirá plantear acciones concretas a favor del sector cultural. Habida cuenta de que es un tema transversal, pero también hay que sectorializar esto. Lo explico de mejor manera. Sectorializar significa hacer proyectos de fortalecimiento en distintos ámbitos de la actividad cultural.
en el tema artístico, en el tema de la poesía. Si bien es cierto, la dirección regional está haciendo algún trabajo en cuanto a la música, etcétera, pero esto tiene que ser una política pública general a nivel de toda la región. Creemos que en esas expresiones vivas es donde incluso se desarrollan las inteligencias múltiples de los jóvenes, de los niños, niñas, y ahí obviamente tenemos que darle ese componente de impulso a la actividad cultural. Genial. Otro de los compromisos, resultados de este gran trabajo realizado por la APOC, es generar y fortalecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que garanticen el buen uso de los recursos públicos. En este sentido, ¿qué mecanismos de transparencia y rendición de cuentas se incluyen en su propuesta de gobierno? Nosotros hablamos siempre de los Rimanacui, de las audiencias públicas, de manera descentralizadora. En toda la región, en las 13 provincias, nosotros vamos a visitar para hacer esta rendición de cuentas de manera trimestral, semestral. Es importante ello. La rendición de cuentas es el mecanismo más importante de decir a la colectividad qué estamos haciendo por la cultura o por otros sectores, cuáles son las dificultades que estamos afrontando y cómo podemos resolver. Dar el mensaje, transmitir, comunicar a la población es un esquema de rendición de cuentas que es parte también de una cultura de paz, de una cultura de diálogo. Aparte de ello, obviamente, transparentar utilizando los medios de comunicación masivos, las redes sociales, de todas las actividades que estamos desarrollando. Y frente a ello, obviamente, los informes que se tienen que hacer a cada una de estas agencias de desarrollo cultural, a todos estos mecanismos que se encuentran dentro del Consejo Regional, a quienes tenemos que dar cuentas sobre nuestra actividad. Muy bien, muchas gracias. Otro de los compromisos que tenemos es promover proyectos e iniciativas de enfoque comunitario, de verdadero enfoque comunitario. En este sentido, ¿cómo plantea promover y fortalecer las expresiones, manifestaciones, organizaciones y prácticas de ámbito comunitario en nuestra región, tan diversa, por otro lado? Es muy diversa, pero hay un tema vinculado, por ejemplo, a la nación queo, para tener un ejemplo claro de cómo poder intervenir en otros tipos de comunidades. La nación queo es una herencia inca viviente. Y allí intervenir, por decir, llevarles servicios básicos de salud, educación, carretera, saneamiento básico, sin perturbar su armonía, su sostenibilidad, porque obviamente la forma de vivencia que tienen ellos es diferente pues al citadino, es diferente a quienes están en los centros poblados. Entonces, en armonía a ello tenemos que hacer proyectos sostenibles, pertinentes culturalmente para que ellos sí reciban y tengan acceso a derechos fundamentales como salud, educación, saneamiento básico, accesos viales, etcétera, comunicación, pero nuevamente digo, sin romper su tradición, su forma de vida. Muy bien. Vamos a pasar al séptimo compromiso, que es implementar políticas culturales y estrategias para la lucha contra la discriminación en todas sus formas. En este sentido, ¿qué proyectos concretos plantea ejecutar para luchar contra todas las formas de discriminación y así proteger y empoderar a las distintas poblaciones vulnerables, entendiendo como poblaciones vulnerables tanto a las mujeres en general como a la población LGTBIQ, a las poblaciones indígenas y originarias también? Inclusión social, económica, cultural, política. ¿A través de programas, a través de una gestión pública donde se defina a los funcionarios, a los trabajadores del Estado, que en toda acción y actuación pública se tiene que garantizar este tema de la inclusión. En el tema social, obviamente, pasamos por discutir la accesibilidad a los espacios públicos, a las instituciones educativas. Hay normas técnicas incluso que ya te lo exigen, pero ahorita nos preguntamos por qué la infraestructura educativa, la infraestructura de salud no dan esa garantía para este sistema de inclusión. En el tema económico igual, hay algunas leyes que te dicen que hasta el 3, hasta el 5% cumplas
con emplear a gente que sufre con temas de discapacidad, incorporar también la participación de género, pero en un enfoque mucho más amplio, ¿no? O sea, no es que pensemos en la mujer por sí solo o de manera excluida, sino también pensemos en mujer y varón como parte de una propuesta real frente a un enfoque de género con igualdad de oportunidades. Entonces, acá la participación política, con mi vicegobernadora estamos hablando bastante de este equilibrio que tiene que ver incluso en las gerencias, en las subgerencias para la participación de mujer y varón. Y así, y otras poblaciones y otras poblaciones excluidas, que nosotros queremos hacer realmente un gobierno abierto con un enfoque claro de interculturalidad y de desarrollo de nuestra identidad. Sobre todo lo que tiene que primar en un territorio como el cusqueño es que nuestra identidad es la base más importante del desarrollo para nuestros pueblos. Muchísimas gracias, Jean-Paul. Gracias. Ahora, para terminar esta sección de la entrevista, queremos hacerte llegar justamente los 7 compromisos que son, como te dijimos, el producto de un trabajo sostenido que se ha realizado con distintas organizaciones civiles vinculadas con la cultura. Entonces queremos hacerte llegar este compromiso para que tú lo puedas leer, para que lo puedas firmar. Y bueno, dejando en cuenta que nosotros como representantes de estas asociaciones culturales estamos dispuestos, queremos trabajar con el gobierno regional en caso de llegar al gobierno, entendiendo que la cultura es un punto fundamental en tu plan de gobierno. Entonces, aquí tenemos los 7 compromisos. Nos gustaría poder contar con tu firma como una manera simbólica de dar a conocer a todo el público peruano, cusqueño específicamente, que podemos contar con un gobierno que se enfoque en la cultura y que considere la cultura como un tema transversal a todos los demás sectores y propuestas de tu gobierno. Muchas gracias. Efectivamente, en el marco de la entrevista incluso hemos tomado conocimiento sobre los compromisos, así es que nosotros estamos gustosos porque es parte también de nuestra propuesta y de nuestro modelo de gobierno. Así es que simbólicamente, más que simbólicamente hay que firmarlo, ¿no? Sí. Muy bien. Listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jean-Paul, por tu tiempo. Gracias. Ha sido un gusto Un placer. conversar contigo. Gracias.